Hola y bienvenidos a Sodomitas del siglo XIX, el podcast que te cuenta todo lo que no sabías sobre la sexualidad y la masculinidad en la Ciudad de México durante el siglo de las luces y las sombras. Soy Pigman, tu anfitrión, y hoy me acompañan Gustavo, Luis y Carlos, mis compañeros de equipo. ¿Qué tal, chicos? Hola Pigman, hola oyentes, aquí estamos listos para sodomizar la historia. Hola Pigman, hola Gustavo, hola Carlos, hola público. Espero que estén preparados por un viaje al pasado más escandaloso y divertido. Hola Pigman, hola Gustavo, hola Luis, hola gente. No se pierdan este episodio, porque vamos a revelarles los secretos más íntimos y sorprendentes de la sociedad mexicana del siglo XIX. Así es, amigos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido tabú, censurado y perseguido durante mucho tiempo, la sodomía. Pero no la sodomía de cualquier época o lugar, sino la sodomía de la Ciudad de México entre 1821 y 1870. Es decir, desde la independencia de España hasta el final del Segundo Imperio. ¿Qué pasaba en esa época con los hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres? ¿Cómo eran vistos, juzgados y castigados por la ley, la moral y la sociedad? ¿Qué nos dice eso sobre la construcción de la masculinidad y el género en el México decimonónico? Estas y otras preguntas son las que vamos a intentar responder en este podcast, basándonos en un artículo académico que hemos leído y que nos ha parecido fascinante. Se trata de la sodomía y masculinidad en la Ciudad de México, 1821-1870, de Alejandra Palafox Menegassi, publicada en el Anuario de Estudios Americanos en 2015. Un artículo muy interesante de Pigman, yo lo recomiendo a todos los que quieren profundizar en el tema, está disponible en línea. Sí, yo también lo recomiendo. Es un trabajo muy riguroso y documentado, que analiza los expedientes judiciales de 10 casos de sodomía que se llevaron a cabo en la capital mexicana en este periodo. A través de estos documentos, la autora explora las construcciones socioculturales que operaron dentro del dispositivo de control de la sexualidad y los mecanismos de reproducción de las categorías dicotómicas de género, dentro de un sistema de dominación que sometió tanto a hombres como mujeres a través de una masculinidad prescriptiva. Exacto, Luis. Y lo que más me ha llamado la atención es que la sodomía no solo era una práctica sexual, sino también una forma de violencia, de desigualdad y de resistencia. La autora muestra cómo la sodomía se usaba como una forma de humillar, de someter y de castigar a los individuos considerados inferiores o subordinados, como los indígenas, los esclavos, los sirvientes o los niños. Pero también como algunos sodomitas se rebelaban en contra del orden establecido, desafiando las normas de género, de sexualidad y creando redes de solidaridad y complicidad entre ellos. Muy bien, Carlos, has dado en el clavo. La sodomía era mucho más que un simple acto sexual. Era una expresión de poder, de conflicto y de identidad. Y eso es lo que vamos a ver en este podcast. A través de los testimonios, las historias y las anécdotas de los protagonistas de esos casos de sodomía, vamos a conocer sus nombres, sus edades, sus ocupaciones, sus motivaciones, sus sentimientos, sus miedos y sus sueños. Vamos a entrar en sus casas, en sus calles, en sus plazas, en sus cárceles y en sus tribunales. Vamos a escuchar sus voces, sus gritos, sus susurros y sus silencios. Vamos a descubrir sus rostros, sus cuerpos, sus gestos y sus miradas. Vamos a viajar al pasado, pero también a reflexionar sobre el presente, porque la sodomía, la sexualidad y la masculinidad son temas que nos afectan a todos y que siguen siendo relevantes y controvertidos en nuestra sociedad actual. Así es Pigman, y para hacerlo más ameno y divertido, nuestro compañero Carlos nos va a presentar un caso de sodomía que le ha llamado la atención y va a comentarlo con el resto del equipo. Eso es, Gustavo. Y para comenzar con el relato, Carlos nos relatará un caso muy curioso y sorprendente que ocurrió en 1901 que involucró 41 hombres. ¿Verdad, Gustavo? Así es Luis, un caso muy interesante que nos muestra cómo la sodomía se mezclaba con la religión, la milicia y la infancia, y cómo se generaban tensiones y contradicciones entre estos ámbitos. Pero no les voy a adelantar más, porque quiero que lo escuchen con atención y que lo disfruten. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el primer segmento de Sodomitas del siglo XIX. Permítanme contarles el relato. Sodomía era un delito grave que se castigaba con la muerte, el destierro o los azotes, según las leyes civiles y eclesiásticas de la época. Se consideraba una falta contra la naturaleza y la reproducción, y se asociaba con la degeneración moral y la corrupción social. Un caso famoso de sodomía en el México antiguo del siglo XIX fue el baile de los 41, ocurrido en 1901, cuando la policía
irrumpió en una fiesta privada donde 41 hombres, algunos vestidos de mujer incluso, bailaban y bebían. Este hecho causó un gran escándalo en la prensa y la opinión pública y provocó la persecución y el encarcelamiento de los participantes, de todos ellos, así como el exilio de algunos de ellos. El baile de los 41 se convirtió en un símbolo de resistencia y de la diversidad sexual en México del Porfiriano. Y bueno, ha sido retratado de muchas diversas formas y en muchas obras, tales como de forma literaria, artística o cinematográfica. La sodomía también era denunciada y juzgada en los pueblos indígenas, sí, también en ellos, donde se practicaban con cierta tolerancia y diversidad. Sin embargo, las autoridades coloniales y republicanas intentaron imponer su visión moral y religiosa sobre la sexualidad de los nativos y castigaron muy severamente a los que consideraban sodomitas. Algunos casos donde podemos documentar una muestra de la violencia y el abuso que sufrieron los indígenas acusados de sodomía, así como las estrategias de defensa y negociación que emplearon para evitar o reducir todas estas penas que se les imponían. Así como este caso del baile de los 41 o las penas de sodomitas que se les sometía a los indígenas, existen muchísimos casos de este tema a lo largo del México antiguo. Incluso antes del siglo XIX se tenían registros de prácticas homosexuales, incluso de avistamientos de grupos de hombres con comportamientos femeninos, sodomitas, también llamados, desde épocas incluso prehispánicas, podríamos llamarlo así. La sexualidad en México siempre ha tenido una historia que muy pocos saben y muy pocos también cuentan por ser un tema que podemos llegar a considerar tabú, pero por ello es bueno empezar a romper con estos estándares y aprender que la historia no simplemente es derramamiento de sangre, sino que también hay mucha sexualidad en nuestra historia y en un país sobre todo tan diverso como México. Pero bueno, los invito a leer el podcast y también espero que hayan disfrutado este pequeño recuento de algo sobre la sodomía en nuestro país, que es muy poco conocido realmente. Por parte de todos mis compañeros, Gustavo, Pigman, Luis y su servidor, Carlos, espero que hayan disfrutado este podcast y muchísimas gracias por acompañarnos.